privilegio estar con ustedes el día de hoy, alabando, bendiciendo y reconociendo al único que hizo el cielo y la tierra. Pero como usted no aplaudió, están aplaudiendo los ángeles. Como ya nos dimos cuenta de lo que ustedes adolecen, porque de repente se quedan calladitos y uno dice, ¿por qué estarán tan calladitos? Porque ustedes dijeron, calladitos nos vemos bonitos. Pero el Señor mira lo que hay en nuestro corazón. Así es de qué privilegio estar con ustedes, Carol y Ángel, llamados por el Señor porque Él es bueno y porque su misericordia es eterna y porque su misericordia es elongada y porque nos alcanzó hasta allá donde se recoge lo que hay que recoger, pero para no ir muy lejos, igual que ustedes. Amén. Así como los alcanzó a ustedes, nos alcanzó a nosotros en el mismo lugar de muerte y condenados. Amén. Así es que es un tema precioso el que vamos a hablar el día de hoy. Un tema que, pues, si se está grabando, qué bueno, porque hay que hacer anotaciones de algunas cosas que consideramos que ya están sobre Guatemala, ya están afectando a los matrimonios, ya está golpeando a la sociedad y también está golpeando a los niños. Mientras uno no se da cuenta de lo que es, uno vive, como dicen algunos, viva la pepa, ¿verdad? ¿Qué importa si no me toca a mí, si no le toca a mi esposa o si no le toca a mis hijos? Pero estamos en tiempos difíciles conforme a la palabra de Dios. Así es que por ahí vamos a ir y posteriormente voy a traer una porción bíblica que nos va a poner y nos va a ubicar en el tiempo en que estamos viviendo. Así es que, Carol. Que el Señor les bendiga. Le voy a pedir al hermano que proyecta, si puede poner la proyección en la pantalla. El día de hoy vamos a hablar sobre familias benditas. La palabra bendito quiere decir, o bendición, que alguien habla bien de usted. Bendito, cuando le dicen bendito seas en tu casa, en tus salidas, en tus entradas, está diciendo que te vaya bien en todo. Que te vaya bien cuando te levantas, que te vaya bien cuando regresas, que te vaya bien cuando estás adentro, que te vaya bien en tus cultivos, que te vaya bien en el trabajo. La palabra bendición habla de bien, y el que bendice siempre es el mayor al menor, y en este caso el mayor es nuestro Padre, nuestro gran Dios, que no solo puede decir que seas bendito como buen deseo, sino que cuando Él dice que seas bendito, es un hecho que va a suceder, porque lo que sale de la palabra del Señor se cumple. Amén. Amén. En la pantalla les va a aparecer como primero una fotografía de una familia sentada un domingo al mediodía en un campo, y miren qué alegres son los días que compartimos en familia, ¿sí o no? Nosotros, que déjenme contarles un poquito a los que no nos conocen, tenemos 48 años de casados, más 2 que fuimos novios, ya andamos 50 años juntos. Y el Señor nos permitió formar una familia, tenemos 4 hijos ya mayores, 3 están casados y 1 se casa en un mes. Además tenemos 6 nietos. Cuando nos reunimos un día entre semana, o generalmente los domingos después del culto, nos reunimos en la casa para almorzar, decimos somos una molotera, ¿verdad? Ya sentados 14 a la mesa, es un montón de gente. Y qué alegría ese rato que se pasa junto. Pero déjenme decirle que esa foto que ustedes ven ahí, tal vez es el anhelo de todos los corazones, pero difícil de alcanzar. Muchas veces estamos sentados ahí y cada quien con su celular y no hay comunión unos con otros. Y en otras familias, pues llegan todos, pero no se platican, y tal vez el del extremo de una mesa con el del otro extremo están disgustados por alguna razón. ¿Cómo se logra que esa bendición que Dios quiere para nosotros llegue? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo el Señor quiere alcanzar nuestras vidas y que gocemos de la unidad en Él? Porque el único que nos hace uno, el único que derriba las paredes de división, el único que nos salva es el Señor Jesucristo. Amén.
Cuando llegamos al matrimonio, vamos uno de una casa y otro de otra familia, ¿verdad? Nos unimos y ayer yo les decía, hay que dejar algo para empezar algo nuevo. Las maletas se debe llevar únicamente lo necesario. Y con esa maleta nueva que empezamos, yo les cuento, cuando nosotros nos casamos solo teníamos la cama donde dormir y el ropero, no teníamos nada más. Y nuestras familias, por nuestro lado, por lo menos, no nos daban mucho tiempo. Decían, ay, estos patojos no van a durar nada. Pero miren, Dios es misericordioso y Dios es maravilloso. Al poco tiempo ya no éramos 2, sino que 3. Vino el primer hijo y dejamos de ser solo un matrimonio. Creo que es importante esta anécdota. No solo no teníamos nada, porque era la cama y una sala que nos costó 80 quetzales, pero nosotros hicimos algo, dijimos, vamos a ir con el abogado, vamos a poner toda nuestra herencia que tenemos y se la vamos a dejar a mi hermano. O sea que levantamos un acta en donde la cama y la sala se la dejábamos a mi hermano. Pero patojos, ¿verdad? Jóvenes, con la ilusión de, pero no contábamos con que el Señor iba a intervenir en nuestras vidas. Amén. Y mire, una familia es un lugar seguro. Hoy en la mañana, a través del Facebook, me llegó un meme que decía que se hizo o no meme, sino una publicación, que se hizo ¿cómo se diría? Una indagación del tema con niños pequeños y se les pidió que descubrieran ellos con un dibujo qué era seguridad. Y entonces publicaban un dibujo de un niñito de kinder, probablemente, que apenas puede usar el lápiz, y había hecho 3 caritas felices, una del lado izquierdo, una del lado derecho, y la de en medio no solo tenía caritas, sino 2 palitos de piernas y 2 palitos de brazos. Y entonces ellos estaban bajo el techo de una casa. Eso era el concepto de seguridad de ese niño pequeño: un papá, una mamá y un techo. Qué interesante. La familia debiera ser ese lugar seguro donde nosotros cuando llegamos nos sentimos en casa verdaderamente, donde sabemos que somos recibidos, donde somos aceptados a pesar de ser conocidos. Y ese era el plan de Dios original. Sin embargo, la realidad que vemos a nuestro alrededor, prenda usted la televisión un rato, y la realidad no coincide con el plan original de Dios. Vamos a la televisión y lo que nos encontramos son: los jóvenes ya no se quieren casar. Tenemos un nieto de 21 años que está estudiando en Alemania, y él me hablaba hace unos días y me comentaba tan diferente sociedad a la nuestra, avanzada en todo. Ahí tienen la medicina pública, o sea, no como nosotros que pagamos impuestos y no tenemos hospitales, pero allá los hospitales de primera, los médicos de primera, servicios de transporte, miren, una maravilla. Todo eso está disfrutando él, la universidad y todo. Pero me decía Nina, porque ellos me dicen Nina a mí, aquí no hay familia, me siento muy solo. Cada quien vive su vida independiente. Los jóvenes se juntan, un hombre con una mujer y a veces otras cosas, y ya no se quieren casar. No ven el matrimonio como algo indispensable o como vivir en familia. El aborto es algo terrible. Leía también ayer alguien que decía que el peor lugar para estar para un ser humano en los Estados Unidos es el vientre de una madre. Es el lugar más inseguro hoy en día, porque casi no te podría decir qué porcentaje, pero un gran porcentaje de mujeres embarazadas no quieren tener a su bebé. Así que la realidad que vemos a nuestro alrededor, los divorcios, las infidelidades, los hijos abandonados, ¿qué tiene que ver eso con el plan de Dios? Interesante lo que Carol platica, porque uno diría esto es de allá, como algunos dijeron. La pandemia está en Wuhan, está en China. En 4 meses ya estaba en Guatemala.
Y así como morían por allá, morían aquí. Entonces, cuando hablamos de uniones libres, divorcios, abortos, adulterios y un montón de calamidades sexuales, uno dice, está por allá afuera, pero no es cierto. A través de la televisión, a través de la radio, a través del cine, a través del chat, a través de los celulares, todos nuestros niños están siendo bombardeados con una calidad de basura, es calidad de basura, porque está bien hecha. Está bien hecha, la están haciendo bien. Quiere decir que los malos están trabajando muy bien, mientras los cristianos seguimos medio dormiditos. ¿Alguien va a aplaudir? ¿Algún hermano que quiera aplaudir? Es parte de la problemática, de lo que está entrando por diferentes lados. Cuando se hablan de muros, las ciudades antiguas, y voy a platicar en esto, eran de 40, 50 metros, hasta de 100 metros de alto, y rodeaba a todos. Cuando esos muros están fijos y están fuertes, el enemigo no puede entrar. Pero resulta que Guatemala tiene una moral muy baja, principios muy bajos, y todas las fronteras de nuestra amada tierra de Guatemala tienen un nivel bien pobre para defender la ética, los principios y sobre todo la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que nos está bombardeando es fácil que entre por cualquier lado. En pocas palabras, está muy próximo el enemigo para robar, matar y destruir. Por eso es la familia, el baluarte de Dios, el matrimonio, la vida individual de cada hombre en relación con Dios, no en relación con Guatemala. Guatemala es secundaria, usted es primero para Dios. Amén. Su matrimonio es primero para Dios. Amén. Gloria al Señor. Y cuando no nos demos cuenta de quiénes somos para Dios, perdemos el tiempo. Amén. Perdemos el tiempo. Es ahí donde te digo, bueno, tú vas a dejar que venga un chato feo y le dé una nalgada a tu mujer o a tu novia. ¿Qué vas a hacer? En ese momento, ¿para qué? Si ya lo hizo. Quieren tomar nuestros niños, adoctrinar a nuestros niños con una filosofía del infierno. Puedes tener novia, puedes tener relación, puedes hacer lo que te dé la gana, si de todas maneras los adultos también lo hacen. El mal testimonio de los cristianos. Entre pastores y no sé quiénes, un montón de cosas que uno dice, no, qué bonito, ni nada, eso no es de Dios. Entonces, ¿dónde está el celo por las cosas de Dios? ¿Dónde está nuestro celo cuando venimos, cantamos, alabamos? Una cosa lo que decimos y otra cosa de repente lo que hacemos. Entonces, ¿dónde están los soldados de Dios? Amén. Usted tiene su Biblia. Usted tiene su Biblia. Enséñeme su Biblia. Los que tienen Biblia, pónganse de pie. Ahora ponga su Biblia en la mano izquierda. Tome la mano derecha y haga lo que yo hago. Todos juntos. El ejército de Dios tiene que pararse. El ruido de la palabra de Dios que resuene en todo hombre y en toda mujer. Hay un shofar que alaba, un shofar que bendice, un shofar que glorifica. El pueblo de Dios camina al encuentro del Rey de la Gloria. Amén. Este mundo caerá, pero la palabra de Dios va a prevalecer. Y nosotros somos parte porque hemos sido comprados por su palabra, por la sangre del Cordero. Amén. Los que tienen Biblia, los que tienen manos, párense. Todos parémonos y hagamos el sonido. Todos juntos. Gloria a tu nombre, Señor. Todos juntos. Bendito Juntos. sea tu nombre. Juntos. Gracias, Señor. El ejército de Dios parado está. Testimonio de la gloria de Dios en nosotros. Valemos la sangre del Cordero de Dios. Usted no es basura. Amén. Usted es parte de esa sangre preciosa comprada con un objetivo final: alabarlo, bendecirlo, glorificarlo desde siempre y para siempre.
Él es el Rey de la gloria. Aleluya. Amén. Con fuerza. Más fuerte. Más rápido. Más rápido. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor, bendito seas. Aleluya, gloria a ti, Rey, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos das esa verdaderamente ese grito de victoria en su nombre. Amén. Y por eso es que tenemos que preguntarnos cada uno en lo individual. Somos una familia, pero cada uno dentro de la familia tenemos un papel, tenemos un rol, tenemos un llamado. Y cada uno debe asumir el llamado que Dios le ha hecho. Y preguntarnos por eso. Hay quienes hoy se preguntan cuál es mi papel. Y vamos a ver cuál es el papel que el Señor nos ha dado. La Biblia nos da respuestas para enfrentar los retos que vienen por delante. Amén. En primer lugar, el diseño y el plan de Dios. Dios cuando llama a personas, pero esas personas tienen familias. Y miren, 2 ejemplos claros en la Biblia de esto son Noé. Dios llamó a Noé para construir el arca. Él, al que se comunicó, fue al cabeza de la casa y le dijo: hazme un arca. ¿Y saben qué? Tardó 100 años en construirla. No se miraba ni una nubecita chiquita en la cercanía. Si me hubieran dicho aquí en Cobán, yo digo, pues sí, ya viene el nubarrón allá a lo lejos. Pero donde ellos estaban no había lluvia. Y durante todo el tiempo que la construyeron no llovió. Pero ese hombre tenía su relación con Dios, escuchó la voz de las medidas, una por una de las que tenía que hacer y de todas las indicaciones. Pero cuando llegó el momento de cerrar el arca, no se fue solo Noé, sino que subió Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. Y después el Señor cerró la puerta del arca. Amén. Dios llamó a uno, pero integró ese uno, jaló a toda su familia. Amén. Abraham fue llamado por Dios desde muy joven. Y salió de Ur de Caldea con su papá. Pero en el camino, el papá se quedó. Dijo, hasta aquí llegué. Y Abraham en un principio también se quedó estacionado ahí. Hasta que pasados los años, el Señor nuevamente le habla a Abraham y le dice: yo te dije que salieras, vente. Y entonces de nuevo emprende el viaje. A veces el llamado, Señor, lo postergamos. Pero finalmente, gracias a Dios que Abraham respondió, agarró a su esposa, se llevó a otro que no le tocaba llevarse, que era Lot, su sobrino, pero en fin, salieron de Aram y fueron a un lugar que no conocían. Cuando Dios nos llama, muchas veces no sabemos para dónde vamos. Ángel ayer les compartió que hace 30 y pico de años, él estaba trabajando como médico. Él es médico, es ginecólogo de profesión, y tuvo el llamado del Señor. Yo también. Pero yo quería un Dios que me arreglara la casa, un Dios que me trajera alegría a la casa, que ordenara a mis hijos, que todo estuviera bonito. Pero resulta que el Señor tenía otros planes. Él tenía el plan y llamó a mi esposo, y a mi esposo le dijo: vas a dejar la medicina y te vas a venir a servirme a tiempo completo. Cuando Ángel llegó y me lo dijo, para mí fue un golpe tremendo. Yo dije: ¿qué vamos a hacer? Teníamos 4 hijos, la vida difícil, no teníamos mucho capital, como les contamos al principio. Pero Ángel me dijo: contigo o sin ti yo voy a seguir al Señor. Le doy gracias al Señor por esa decisión. Él se levantó y fue y caminó, y yo dije: bueno, mejor me voy rapidito detrás porque si no me va a dejar. Así que agarré mis cosas y lo seguí. Fue tiempos muy difíciles. Pero en ese llamado, al igual que Noé, al igual que Abraham, Dios tenía planes y propósitos muy grandes. Hoy, cuando estamos aquí y vemos a nuestros hijos ya con sus propias familias, y vemos una iglesia que el Señor nos ha dado por gracia y misericordia, donde tenemos un montón de familias lindas que nos permite ministrar el Señor, yo digo: Señor, qué diferencia tu mirada que la mía.
Le doy gracias al Señor por su obra. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor no hace las cosas aisladamente. Carol contó una parte. Cuando el Señor me habló, mi decisión era definitiva. Estaba enamorado, como ustedes dicen, estoy colgado de la canchita, ¿verdad? Entonces con la canchita me quedo, diría uno a nivel humano, pero el Señor me enamoró porque me enamoró y no puedo hacer nada más porque me enamoró. Y se lo dije a Carol: Carol, voy a seguir al Señor contigo o sin ti, no puedo, para mí es el primero. Pero Carol se quedó, obviamente, cuando uno le dice: ¿cómo le dijiste eso a tu esposa? Qué grotesco, o sea, debiste habérselo dicho más bonito, más simpático, más agradable. Y pues sí, tiene razón, pero era una decisión de ¿tomo el tren o no tomo el tren? A los 3 meses, ella no se acuerda, pero vino conmigo y me dijo: Ángel, el Señor me habló. ¿Te habló? ¿Y qué te dijo? Voy a seguir al Señor, contigo o sin ti. Amén. Me la regresó, pues. Es cierto, gracias por recordarlo. Así que cuando Dios hace un llamado, Él va a encargarse de integrar en ese llamado a la familia. A veces no tan rápido como nosotros quisiéramos, o en el mismo momento que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que conocemos al Señor y toda la familia conozca al Señor al mismo tiempo. Pero los tiempos del Señor no son los nuestros, y sus caminos a veces Él nos va a llevar por una cuesta y tiene que primero trabajar en nuestro corazón. En Génesis 12:3, si tienen su Biblia, los invito a que vayan a la Biblia, aunque la cita está en la pantalla, pero qué rico es poderlo leer uno en su propia Biblia. En Génesis 12:3, el Señor le hace una promesa a Abraham. Abraham había salido, Dios le hizo la promesa de una tierra, pero también le hizo una promesa de descendencia. Y miren cuán largo era la promesa que Él le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, en ti va a venir un bien para toda la humanidad de aquí en adelante, porque los hijos, las personas nacemos en familias. Y Dios le estaba diciendo a Abraham: a través de ti va a venir una bendición para toda la humanidad. Nosotros, Abraham, yo creo que no entendió mucho cómo era eso. Él dijo: qué alegre, ¿verdad? Como a veces nos da Dios promesas y no logramos entender la dimensión de ellas. Pero cuando uno echa la mirada para atrás, si Abraham hoy pudiera verlo, diría: Señor, no me imaginé a cuántas familias ibas tú a bendecir a través mío, porque a través de las generaciones de Abraham viene Jesucristo. Amén. Viene el Mesías, el ungido de Dios, el que Dios prometió que iba a venirle para aplastarle la cabeza a Satanás. Desde Génesis 3:15 está la promesa. La promesa de Dios era que iba a venir un Salvador. Y se lo estaba diciendo a Abraham sin que Abraham entendiera plenamente. Pero a través de Abraham y sus generaciones vino Jesucristo a este mundo. Y el Rey de la Gloria puso su pie en la tierra. No es tan importante cuando el hombre fue a la luna, sino cuando Dios vino y puso sus pies en la tierra. Amén. Gloria a Dios. En Génesis, siguiendo con la historia de Abraham, hay un capítulo muy fuerte. Es el capítulo 18, que estaba Abraham en el desierto con su esposa, cuando a lo lejos ve venir a 3 personajes. Y dice que Abraham salió corriendo a recibirlos y se inclinó delante de ellos y les dijo: no pasen, quédense, les vamos a ofrecer algo de comer. Llamó a Sara y le dijo a Sara: mija, por favor, anda corriendo a hacer unas tortillas, un cabrito, prepárate todo porque vamos a atender a estas personas. Y se sentó Abraham con estas personas a platicar y comieron, y bueno, fue un tiempo muy delicioso hasta que ellos dijeron: ya nos vamos. Yo estoy abreviando todo el capítulo, usted vaya con detalles y entérese usted mismo de la historia en el capítulo 18. Y entonces dice en el verso 17, pero antes del 17 dice que ellos se despidieron y empezaron a caminar para ya irse. Y entonces Abraham
como buen hospedador, como buen anfitrión, se levantó con ellos para acompañarlos un trecho del camino. Iban caminando callados. Pero miren este detalle que está en el verso 17. Y Jehová dijo, el que iba con él, ¿quién era? Abraham. Abraham. ¿Y con quién iba Abraham? Con Jehová. Dios. Con Jehová Dios. Dice que él dijo, Dios dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios dijo, ¿acaso voy a tener un secreto con mi amigo Abraham? Y el verso 18 nos dice, porque yo sé que Abraham va a ser una nación grande. Ese es Dios mismo que está hablando. Y va a ser una nación grande y fuerte. Y habiendo de ser vendidas en él todas las naciones de la tierra, ¿será que yo no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer? Me voy a guardar el secreto, dijo Dios. Y en el verso 19 dice, ¿por qué razón es que Dios no le iba a guardar un secreto a Abraham? Porque yo sé, dijo Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová. Esa es la clave. Haciendo justicia y juicio, para Esa que es. haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Que guarde el camino. ¿Quién es el camino? No oigo. ¿Quién es el camino? Cristo. Cristo. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Ahí está Cristo. El que guarda el camino del Señor. Ese es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En toda la palabra de Dios está la gloria de nuestro amado Amén. Señor Jesucristo. Aleluya. Mis amados que están aquí hoy, cuando uno tiene un corazón para Dios, cuando Dios se ha acercado a ti y tú le has dicho, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero caminar en tus pasos, yo quiero seguirte, ¿acaso Él se va a guardar los secretos? No. Él nos va a decir qué quiere, cuál es el camino, Él nos va a guiar por dónde ir, Él nos va a cerrar las puertas que no se deben abrir y va a abrir las que deben estar abiertas para nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque el que encuentra a Jesucristo, ¿qué quiere? Dárselo a los otros. ¿Y qué quiere? Dárselo a los que están más cerca de uno, en primer lugar a los que están cerca. En el caso de nosotros, yo conocí primero al Señor Jesucristo. Unas pocas semanas antes tuve mi encuentro personal con Él. Pero el Señor es tan bueno que a las pocas semanas alcanzó a mi esposo. Y desde ese día hemos caminado juntos en el camino del Señor. Pero nuestro mayor anhelo, y lo hablo yo personalmente y sé que Ángel lo confirmará, es que nuestros hijos tengan el mayor bien y la mejor herencia que podemos darles a ellos. Cristo no son Jesús. ni casas, ni bienes, ni carros, ni estudios. Es el Señor Jesucristo, Amén. el único verdadero bien y herencia. Amén. Él es nuestra herencia. Así que el Señor no se guardó, porque cuando Él llama a alguien, tiene en mente mucho más de lo que nosotros podemos pensar y esperar. Amén. Ese ir al frente de Abraham, de dirigir y de enseñar, es una responsabilidad para el que ha conocido a Cristo. Pero Él no llama a los que están capacitados. Él llamó a lo vil y despreciado de este mundo y lo capacita y le da las armas de justicia para hacer la obra que hay que hacer por delante. Amén. Amén. En Él está nuestra justicia, en Él está nuestra esperanza y nuestra certeza de que llegaremos Amén. a la meta. Amén. Quiero hablarles también de otro personaje que está en la palabra de Dios, famoso, todos lo conocemos, Moisés. Moisés se le atribuyen los 5 primeros libros de la Biblia. Él no los escribió, él ¿cómo podríamos decir? Sí los escribió en el sentido de que los ponían en telas de animales, en pliegos, pero era una copia. Pero ¿quién se encargaba de transmitirlo a uno y otros? Las mismas personas, era a través de la tradición oral, se repetían unos a los otros
lo que Moisés había escrito. Habían gentes que prácticamente se aprendían de esto de memoria y lo iban repitiendo una y otra vez. El milagro aquí es que es Dios el que se encarga de que esos planes de Dios se transmitan de generación en generación. Y en el quinto libro, que es Deuteronomio, en el capítulo 6, del 6 al 9, Moisés dejó esta indicación y les dijo, estas palabras que yo te mando hoy. Es Dios el que le estaba hablando a Moisés y Moisés las dejó por escrito y han llegado hasta nosotros. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quién tenían que estar las palabras? De Moisés. En el corazón de Moisés tenían que estar las palabras que Dios le estaba hablando. Dios se las estaba hablando y después las escribió en piedra, ¿se recuerdan? Pero ¿dónde tenían que estar? En las piedras, o en los papeles, o en los papiros. Donde tenían que estar es en el primer lugar, en el corazón de Moisés. Y le dice, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales, como que fuera un cartel enfrente de tus ojos, y las escribirás en los postes de las puertas de tu casa. Y quedó escrito, porque Dios tiene interés que esto se haga en nuestra propia vida. Hay una anécdota tremenda. Cuando el Señor me permitió trabajar para Él en cierta área, me dieron un Picot Ford 250, un monstruo de pick-up. Y estábamos en entrenamiento y nos decían que teníamos que repetir ciertas citas. Entonces, pues agarraba la cita, la escribía y la pegaba en el techo del pick-up. Y de repente la segunda, la tercera, la 20, la 40, la 50, la 70, la 120. Y entonces los hermanos cuando entraban decían, Ángel, aquí está la Biblia escrita. Así es. Forré el pick-up, ¿te acuerdas? De citas bíblicas. Así es que el que se sentaba conmigo a la derecha o en medio tenía que leer la palabra de Dios, porque ahí estaba escrita. Nuestros hijos también nos dijeron, papá, es que a todos lados donde vamos, ¿tú nos hablas del Señor? Sí, les hablo del único, del único. Obviamente uno piensa que los hijos van a responder inmediatamente, pero Dios tiene su tiempo para hablarle a los hijos. No los podemos presionar, es Dios quien enamora. Dios no presiona, Dios enamora. Amén. Dios no nos hace, sino que nos envuelve en su amor para hacer las cosas por amor. Eso es otra cosa. Es otra cosa, es otro rollo las cosas de Dios. El amor funciona. Amén. Funciona. Amén, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Por eso es que en el título del lado naranja, ustedes dicen Moisés, se enseña con la vida. Más que escribirlo, Ángel, pues era una manera de escribirlo para aprenderse las citas. Pero como él dice, en nuestra mesa se oraba desde que conocimos la primera vez al Señor, dando gracias al Señor por los alimentos, hasta el día de hoy. Y nuestros nietos, ya es lo normal pues, orar. Y estemos en un restaurante, estemos en la casa, estemos de viaje, en el avión, donde sea que estemos. Cuando hay un plato enfrente de nosotros, damos gracias. Y eso lo vieron nuestros hijos desde pequeños. Para ellos ya no es algo que tienen que hacer porque lo aprendieron, es algo parte de la vida. Se enseña con el ejemplo. El tener la palabra de Dios en el corazón es una obra que Dios hace en uno, mis hermanos. Es Él el que ha prometido que pondrá su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestros corazones. Jeremías 33. Ahí está la palabra, esa palabra que es el mismo. La palabra de Dios es el mismo Dios habitando en nosotros. Al estar aquí hoy en la mañana cantábamos que queríamos ser un tabernáculo para el Señor. Cuando Él vive en nosotros, la palabra de Dios plena y completa está en nosotros. Y Él nos guía por medio de su Espíritu. Por eso no es una enseñanza aprendida de memoria, es una enseñanza de vida. Disculpen las interrupciones, pero cuando Dios me pone algo tengo que parar. ¿Quién tiene dos brazos aquí?
Levante sus dos brazos. Ok, pues fíjese que la palabra tiene dos brazos. Y cuando tomo la palabra le digo, amado mío, yo te quiero abrazar. Y cuando abrazo, siento que Él me abraza, porque la palabra es Cristo. Cuando tocamos la palabra con nuestras manos y acariciamos una hoja detrás de otra hoja, yo sé a quién abrazo y sé que me abraza. Y sé cómo su palabra como espada sana, libera y me restaura. Amén. Él está vivo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. ¿Por qué una familia? Les quiero dar algunos ejemplos de lo que Dios valora a la familia. Dios valora a la familia. Primero, en Lucas vemos que Dios escogió una familia como cualquier otra familia para que su Hijo, el Rey de la Gloria, entrara en este mundo. Ahí están las citas, Lucas 2:16, 22, 23 y 40, 52. El capítulo es largo y no lo podemos leer todo. Yo solo voy a mencionar algunas cosas de esos versículos. En el versículo 16 presentan quién era el núcleo familiar: el papá, la mamá y el bebé. Ese es el núcleo familiar que debemos conservar y defender con los dientes, con las uñas, protegerla, nuestro hogar. En el verso siguiente vemos a esos padres que recibieron a Jesucristo, unos padres temerosos de Dios que conocían las Escrituras. Ellos no tenían la Biblia que ustedes tienen hoy en sus manos, tenían solo el Antiguo Testamento. Esas eran las Escrituras para ellos, pero eran la palabra de Dios viva y eficaz para ellos, que los conducía. Y ellos sabían que al niño había que llevarlo al templo. Miren, no deje de traer a su hijo al culto. Mientras pueda y mientras esté bajo su dominio, dígale: hijo, vamos. Porque la palabra de Dios es una espada poderosa que usted no sabe en qué momento la semilla que se siembra va a producir un fruto de gloria para el Señor. Invítelo, porque va a llegar un momento en que su hijo va a decir: no, papá, yo ya no quiero ir. Ya no lo va a poder traer arrastrado, pero usted va a saber que ahí hay una siembra que en el momento de necesidad va a dar producto, va a dar fruto para la gloria de Dios. Llévelo, tráigalo. En ese tiempo Jesús crecía, pero no crecía como un arbolito en la calle. Crecía bajo el cuidado de sus padres. Sus padres lo disciplinaban, le enseñaban, le daban de comer, le enseñaban las Escrituras. Sus padres cuidaban de sus amigos, cuidaban con quienes se relacionaban. Eran unos padres responsables. Y el niño crecía en gracia y en sabiduría delante de toda la gente, pero sobre todo a los ojos de Dios. Y dice el verso 41 que cumplían la ley sus padres. Ahí está lo que yo les decía. Ustedes lean después todo el capítulo, ahí están estos detalles tan preciosos. Y llegó un momento en que fueron a hacer un censo y se fueron con su hijo a este lugar, a Jerusalén. Ya Jesús tenía como unos 12 años. Jesús ya estaba lleno de palabra del Señor, inquieto por las cosas de Dios, de su Padre, y se les quedó perdido. Imagínense ustedes, después de 3 días se dan cuenta que no va el muchachito con ustedes. ¡Qué susto! Regresaron por él y Jesús ya tiene decidido estar en los asuntos de sus padres. Hay un tiempo para cuidar de los hijos, hay un tiempo para sembrar en ellos. Aprovechelo. Los jóvenes, sobre todo, que están aquí, que tienen niños pequeños, no desperdicien este tiempo. Es el tiempo de la siembra. Y preparen ese corazón. Hablen del amor del Señor a sus hijos, para que ellos digan: yo quiero de ese Dios que tú conoces. Verso 51.
ese niño que era el Dios del cielo y que estaba aquí ocupándose de los asuntos de sus padres, fue obediente a sus papás, que no entendían mucho al pobre Jesús, porque Jesús era un niño fuera de serie, ¿verdad? Qué difícil ser la mamá de Jesús. Así tenemos a veces hijos que no sabemos qué llamado van a tener y uno los dice, pero ¿dónde le salen estas ocurrencias, verdad? Pero Dios tiene planes maravillosos con tus hijos, preciosos y maravillosos planes. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. El daño que se hizo fue incalculable. Cuando Satanás metió la tentación en el corazón del ser humano, destrozó, nos hizo monstruos. Éramos la imagen de Dios y nos metió un virus. Los que manejan computadoras, si a alguno le ha pasado que le meten el virus a la computadora y ya nada funciona. Bueno, así Satanás metió el virus de querer ser como Dios en nosotros y nos destrozó como humanidad. Pero a pesar de tanto deterioro, Dios tenía un plan desde antes. Ya no fue que Dios dijo, ay, ahora voy a hacer un plan para ver, porque esto se me salió. No, había un plan desde la eternidad, donde había un Cordero de Dios que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo y había derramado su sangre para que todo el que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. La sangre de Jesús fue públicamente derramada hace más de 2000 años en una cruz, pero en la palabra de Dios nos dice que esa sangre fue previamente derramada antes de la fundación del mundo, porque el plan de Dios era eso, y Él quiere que cada uno de los hombres, de los seres humanos, entendamos ese amor de Dios por nosotros y nos demos vuelta. Convertirse quiere decir eso, dejar de andar caminando sin rumbo y sin propósito y perdidos, y darnos la vuelta hacia el Dios eterno que sabe quiénes somos, que nos ama con amor eterno y que sabe qué es lo bueno para nosotros. Eso es convertirnos. Y quiero hablarle de dos conversiones que están en la palabra de Dios. La primera está en Lucas 8, 38, 39. Y aquí nos relata que el Señor Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos. Y cuando se baja de la barca en que iba y empieza a caminar en la tierra de los Gadarenos, le sale al encuentro un endemoniado. Un endemoniado no por un demonio, sino por una legión de demonios. Ahí, ¿cuántos serían los demonios? Era una multitud de demonios sobre el hombre. El hombre se daba de golpes, andaba desnudo, nadie lo podía detener, era incontrolable. Y llega a los pies y se postra entre los pies de Jesús. Pero el que se postra es el diablo que estaba en él, son los demonios, porque le preguntan, ¿qué tienes tú que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Y entonces Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y le responde, Legión. O sea, ¿con quién estaba hablando Jesús? Con los demonios. El hombre estaba tan atado y tan endemoniado que estaba como un preso encadenado y con la boca atada. Pero Jesús le habla al demonio y le dice que salga, y lo echa fuera y lo manda a los cerdos. Ustedes saben la historia, los cerdos se tiran al mar y Jesús es despreciado, echado fuera de ese lugar. Pero aquí lo interesante es que cuando ese hombre quedó liberado, lo que quería era irse con Jesús. Le dice, me voy contigo. Y Jesús le dice, ve a tu casa. El primer lugar donde tenemos que dar testimonio de la obra de Jesucristo en nuestro corazón es en mi casa. Y a veces no hay necesidad de hablar. Con el cambio de corazón, con el cambio de actitud, los otros van a preguntar un día, ¿qué te pasó? Y el otro caso también es el que está en Mateo 9, del 6 al 7. El hombre que estaba acostado en una cama y Jesús le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Se puede usted imaginar cuando llegó ese cojo a su casa y le abrió la puerta a la mamá o la esposa o los hijos y se encontraron con el que había estado impedido por no sé cuánto tiempo? ¿Qué creen ustedes que pasó?
¿Qué le preguntaron esos hijos? ¿Qué le preguntó la esposa? ¿Qué le preguntó la madre? Fue un shock para ellos. Y pudo él testificar: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Jesús es el Señor. Y esa es la función de los que regresamos a la familia. Cuando llegamos a la familia y el Señor llega a la familia, se convierte verdaderamente en el lugar seguro. Donde hay uno que ama al Señor, esa familia es bendita porque ha llegado la salvación a su casa. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, amén, gloria a Dios. En ese ambiente, no solo los niños, el matrimonio, las relaciones interpersonales, todo crece de una manera diferente. Nosotros tenemos la bendición de tener un pequeño, pero lindo jardín, donde tengo muchas flores de diferentes colores. Miren, no hay mayor alegría que cada año esperar el tiempo de la primavera, cuando empiezan a brotar todas las flores de diferentes colores. Así es la familia donde ha llegado el Señor Jesucristo. Es el agua de vida. Él es el alimento que fortalece la fe de cada uno de nosotros y nos hace estables y seguros. No porque no hayan problemas, porque quiero contarles, en una familia donde hay un hijo, hay un problema. Cuando hay dos, es 2 por 2, son 4 problemas. Y si hay 3, ya vamos por 9. Y si hay 4, ya somos 16. Y 16 tipos de relaciones dificultosas, porque el grande se pelea con el pequeño, el de en medio con el del otro de en medio, y así. Y cuando se casan, no les quiero contar la historia, llega un yerno, llegan 2 nueras, llegan 3 nueras, luego llegan los nietos, y cada uno somos diferentes, y cada uno quiere ocupar su lugar. Pero en una familia donde está Jesús, Jesús se sienta a la mesa y Él pone orden en el caos. Amén. Él pone el orden en el caos. Él ordena las relaciones. Carolina ha tocado lo hermoso de una familia cristiana, ¿cierto? ¿Quién tiene una familia cristiana aquí? Que levante su mano derecha, su mano izquierda y dígale: Señor, te doy gracias porque tengo una familia para ti, ¿cierto? Gracias. Ok. Esta familia que Dios ha construido en medio de tantas situaciones difíciles, les quiero decir que está en peligro. Les cuento algo. Cuando Jerusalén cayó, porque Babilonia llegó, hizo pedazos Jerusalén, destruyó esos muros que les dije, unos muros enormes, con unas piedras enormes, destruyeron todo. Y el templo de Dios quedó hecho pedazos. Se fueron 70 años de prisioneros a Babilonia, hasta que llegó el tiempo en el cual Dios puso en Ciro la apertura para reconstruir Jerusalén. Y entonces salieron hermanos felices de Jerusalén: vamos a reconstruir los muros de Jerusalén, vamos a reconstruir los muros de nuestras familias, vamos a reconstruir. Y salió un grupo como de 5,000 hombres con todo y su familia. Llegaron a Jerusalén y comenzaron a levantar lo más importante que hay en todo lugar, el altar de adoración. Y levantaron el altar y comenzaron a alabar a Dios. Cuando Jesús llega, todos comenzamos a alabar, a bendecir a Dios, porque lo reconocemos como el único Señor. ¡Qué bendición! Y luego hay que levantar los muros. Pero cuando los enemigos de nosotros, los vecinos, los que están allá y los que están más para allá, y un gobierno corrupto y una situación corrupta y un montón de cosas que nos rodean que son corruptas, impropias, inadecuadas, la familia cristiana está en peligro. Y ahí es donde encontramos este llamado y esta lucha que Ángel va a hablarles cómo pelearla. Es tu llamado ponerte de pie. Ángel hizo un ejercicio, ese ponernos de pie y somatar con nuestra mano la Biblia o con nuestras manos, es tomar una posición delante del Señor por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese llamado lo tienen los jóvenes que están aquí, veo varios jóvenes. Tú tienes ese llamado para ocupar tu lugar como un hijo de Dios poderoso y valiente y fuerte, para tomar y guardar
los valores que Dios te ha dado. Y no solo nos llama, nos equipa con toda la armadura de Dios. En Efesios 6, del 10 en adelante, nos habla de la armadura. Tenemos el casco de salvación, tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada de la palabra, tenemos las sandalias de llevar el evangelio. Estamos cubiertos con la coraza de justicia de nuestro Señor. Él nos ha dado todo lo necesario para en este tiempo ponernos de pie y dar la guerra a los que nos quieren destruir, porque tenemos un Dios poderoso. No vamos a ser temerosos ni cobardes, sino valientes y esforzados. Amén. Gloria al Señor. Ok, todo lo que ha dicho Carolina lo tenemos que sintetizar y volver algo práctico en nuestras vidas. Esta es la cita de Nehemías 4, 12, 14. Carolina la va a leer. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Está hablando de Nehemías, porque vio, como estamos viendo nosotros ahorita, el sistema educativo, el sistema médico. Guatemala es un país absolutamente abandonado. Es un país altamente violentado en todas las áreas, y solo Jesús puede poner orden. Entonces Nehemías les dijo a todos ellos: miren, pónganse sus espadas, agarren sus lanzas y agarren sus arcos, y si viene algo por ahí, le tiran un flechazo, porque el flechazo llega a 300 metros. Pero si de acaso usted no le da con la primera, agarre la jabalina y antes de que llegue, atraviéselo. Y si no le da porque tiene mal pulso, agarre su espada y no permita que entre en su casa. Lo mismo del día de hoy. El Señor dice que el mundo es enemigo de Dios. Los que no doblan rodillas ante Cristo son anticristo. Y hay que poner las cosas claras: conmigo o contra mí, o recoges o desparrama. ¿Ante quién se doblan tus rodillas? ¿Tienen tus rodillas dueño? ¿A quién estás reconociendo como el Señor de tu vida? Y el tiempo que viene es para definir posiciones. La ideología de género ya no es cuestión de si está o no está, ya atravesó. Y la atravesó porque la iglesia cristiana no fue prudente ni fue sabia, sino que duerme. Entonces, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Bueno, si no lo hicieron por allá, ustedes lo pueden hacer aquí. El sistema educativo que está entrando trae ideología de género. Momentito, yo quiero saber qué le va a enseñar usted a mis hijos. Si no es, prefiero que no estudie con usted. No. Entonces, ahí tenemos toda la importancia del tiempo que estamos viviendo. Pero lo que dice después el Señor, dice: después y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: primero, no temáis delante de ellos. No, ¿quiénes son ellos? No me importa quiénes son ellos. Me interesa, acordaos del Señor grande y temible. Nuestra alianza es con el Señor Jesucristo. El pacto es con el Señor Jesucristo. Quien nos compró fue Jesucristo. Quien nos está transformando es Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Nosotros no somos de aquí, éramos de aquí, nos sacó de aquí para ser de allá. Por lo tanto, nuestra ciudadanía no es de aquí, aunque estemos todavía aquí. Aquí tenemos que dar la batalla, no contra las cosas de nuestro amado Señor Jesucristo. Pongámoslas claras. Amén. No al adulterio, no a la fornicación, no al engaño, no a un montón de carajadas que la iglesia ya se tapan hasta con la misma cobija. Es no, tenemos un Dios celoso de ti, un Dios celoso de nosotros, un Dios celoso de nuestro matrimonio, un Dios celoso de... Cuando nuestra mente entiende eso, nos volvemos, como dije ayer, creo que ayer dije, somos cristianos no solo por decir cristianos, somos cristianos con intención.
de vivir lo que es el cristianismo, para la honra y la gloria de Dios. Por eso aquí dice, primero acordaos del Señor. Primero es el Señor. Acordémonos de que Él es nuestra fuerza, nuestro baluarte, nuestra bandera. Él es. Tengámoslo presente, porque si Él ya murió, Él ya dijo, yo estoy contigo. Él ya dijo todo lo que tenía que decir. Es una respuesta de amor la que nos compete a nosotros. Acordaos del Señor grande y temible. ¿Y qué dice? Pelead por vuestros hermanos. ¿Quién tiene hermano aquí? ¿Qué dice después? Por vuestros hijos y por vuestras hijas. ¿Quién tiene hijos? ¿Quién tiene hijas? Ok, ¿qué sigue? Por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Tenemos esposa? Sí. Casa. Bueno, y por nuestras casas. ¿Tiene casa? Y son casas de Cristo. Miren, perdónenme, no juegue con las cosas de Dios, o conmigo o contra mí. Nadie puede engañar al Rey de la Gloria. No os engañéis. El que siembra frijoles va a tener frijoles. Lo que se siembra en la carne va a ser muerte y corrupción, pero lo que se siembra en el Espíritu es vida. Amén. Es vida. Amén. Y por ahí va el toque del día de hoy conforme a la palabra. Si tú eres hijo de Dios, por gracia y por misericordia, no mires para atrás, no mires para adelante, mejor mira para arriba. Allí está nuestra esperanza, allí Amén. está todo lo que nosotros necesitamos. Así que terminamos con estos, mis hermanos. Mientras se pueda, hoy es el tiempo, todavía tenemos un tiempo para alcanzar, en primer lugar, en nuestras familias, a los que están cercanos a nosotros, con nuestro testimonio, con la palabra, invitando a actividades como las que se han realizado este día, pero sobre todo estableciendo nuestra relación personal con Él como algo de prioridad, mis hermanos. La relación de cada uno. Y dice la palabra en Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Él está cercano, Él está aquí en medio de nosotros, lo hemos sentido, su presencia, su fuego lo hemos sentido. Y dice en Hebreos 11:23, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del faraón. El enemigo está furioso porque sabe que le queda poco tiempo, dice la palabra de Dios. Poquito tiempo le queda. Haga así, mi hermano. Poquito tiempo le pero queda. este poquito tiempo dice que, como dice Apocalipsis, va a bajar con todas sus ganas para destruirnos. Pues que venga como quiera. En el nombre de Jesús tomamos poder y autoridad para decir que Jesucristo es el Señor. Vive y reina por siempre, Gloria por siempre, al nombre por de siempre Jesús. y para siempre. Él es el Rey de la Aleluya. Gloria, no hay otro. Aleluya. Así es que Gloria esa a es Dios. una verdad. Una vez entró Cristo en tu corazón, quiere conquistar todo tu ser. Déjelo que lo conquiste si es lo que Él quiere. Amén. Y no hay mayor alegría y gozo que estar bajo la soberanía del que es perfecto en sus decisiones. Si nosotros vivimos haciendo problemas, hombre, nosotros no producimos amor, producimos problemas. Dejemos que el Rey de la Gloria, que es el amor, haga sobre nosotros. Dígale, Señor, dame la gracia de dejarme amar por ti. Dígaselo. Ahí está la respuesta. Señor, tú me quieres amar. Dame la gracia para dejarme amar, atender, socorrer. Yo no puedo, es imposible para mí. Decirle al Señor, no puedo y es imposible para mí, es activar el corazón de Dios, porque Él sabe la verdad. No podemos sin Él. Y Él lo dijo, sin mí no podéis hacer nada. Por lo tanto, ahí está la respuesta. Él lo dijo, entonces me apoyo en lo que Él dijo. Así es que vamos a tener un momento de ministración. Cierren sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, sus párpados ahí. Ven, Señor. Muérete, Espíritu Santo.